Buenos días, Domingo. Buenos días, queridos amigos. Un placer estar aquí con ustedes y compartir con los que todos los días siguen su programa. Muchísimas gracias, Eduardo, por estar aquí con nosotros. Eduardo, arrójanos luz porque, ¿qué decirte? Sabemos que esto está creando un precedente, sabemos que esto no es cuestión de número, pero pareciese que sí. Hay un debate jurídico, es la primera vez que ahora se quiere interpretar de otra manera, pero otros lo quieren justificar y nos gustaría que tú nos brindaras luz jurídicamente sobre este aspecto. Bien, la Constitución es clara en cuanto a que la representación del segundo senador, del segundo diputado en el Consejo Nacional de la Magistratura, se le otorga al partido que ostenta la segunda mayoría. Aquí lo Jorge. Profesor, parece que se cortó la comunicación o se ha muteado su micrófono. Hay que ver, no lo veo en línea. No lo Vamos veo a en línea. que entre otra vez, ¿verdad, Jessy? Jessy, vamos a hacer intento por comunicarnos con él, a ver si recuperamos la comunicación. Perdonen, es que estoy... bueno, ya la tenemos. Adelante. Sí, escúcheme. Eduardo, perdimos por momento la comunicación para retomar Jorge, quizás si te puedes detener, creo que estás en movimiento, para que podamos retomar y nos orientes sobre esta segunda mayoría. Sí, decía que la Constitución es clara en cuanto a que... ¿Me oye? Sí, ahora sí. Sí, la Constitución es clara en cuanto a que la representación del segundo senador y del segundo diputado en el Consejo Nacional de la Magistratura le corresponde al partido que ostente la segunda mayoría. Es decir, no es una mayoría que depende de la voluntad de los legisladores del partido, sino que la representación se le otorga al partido, y en este caso al partido que obtuvo más senadores después de el PRM y aliados, lo fue el Partido de la Liberación Dominicana. Así han sido los precedentes en tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, e incluso así fue la interpretación que le dio la Cámara de Diputados a raíz de una acción de inconstitucionalidad de la cual el PLD desistió para darle oportunidad a que el Senado designara a los miembros, y digamos que se ha sentado un mal precedente. Hoy opera en contra del Partido de la Liberación Dominicana, que es el principal partido de oposición, el segundo partido más votado en las elecciones pasadas, pero ya se sienta un precedente que a mi modo de ver es funesto. Y esta fue la posición que sostuvo en su momento el ministro Paliza cuando se trató de la designación del pasado Consejo Nacional de la Magistratura. Y lo que nosotros entendemos que, digamos, el mantenimiento de este principio constitucional es clave para el pluralismo, porque ¿qué es lo que se quiere en el Consejo Nacional de la Magistratura? Que estén representados mayorías y minorías para que la conformación de las altas cortes responda a las mayorías electorales que en un momento determinado concurrieron. Ahora lo que tenemos es un representante que hizo campaña con el partido ganador. Eso es obvio. Por lo tanto, no es una cuestión de sumar números, porque el derecho no es matemática y lo que se trata es de representación electoral. Incluso un partido que saque 50,000 votos, pero pueda elegir 10 senadores, y aunque de esos 10 senadores migren 9, sigue siendo la segunda mayoría en términos del valor objetivo de lo que fue el resultado electoral, que no depende de la voluntad de los legisladores, que pueden fluctuar de un momento a otro y que incluso podría dar lugar a múltiples conformaciones del Consejo, y eso no es lo que quiere el constituyente. Oye, yo quiero preguntarte una cosa. ¿No sería extraño que los 3 senadores que le quedan al PLD se fueran para la Fuerza del Pueblo? Y eso plantea el problema entonces. ¿El partido es el dueño del voto o el voto es dueño del candidato? Si no resolvemos eso, tu lógica no puede mantenerse. Y porque no se resuelve eso, es que la mayoría que está presente en la sala del Senado no corresponden al que sacó los votos. Entonces, ahí en el Senado, la mayoría no es el resultado electoral. Y sobre todo por eso. ¿Y si se van los 3 ahora y se queda solo? Bueno, a lo imposible no está obligado. En ese caso,
el Pleno del Senado o de la Cámara de Diputados deberá escoger del partido, porque no hay posibilidad, pero siempre es del partido. Y en este caso, el principio constitucional es la representación de una voz minoritaria, porque estamos hablando de primera mayoría. La segunda mayoría, en el fondo, es la primera minoría. De eso que se trata. Y esa no es la situación que nos estamos viendo, porque el PLD todavía tiene 3 senadores. Pero, digamos, si se quiere aplicar el principio de Groucho Marx, aquí tengo estos principios, si no me gusta, aquí tengo otros, bueno, pues entonces apliquemos eso, pero es un precedente nefasto y realmente yo pienso que va a tener consecuencias importantes para los próximos consejos nacionales de magistratura que se conformen. Es lamentable que haya pasado y que haya sido el PRM que en un momento llegó a tener solamente 2 senadores y sin embargo eso se respetó. Se respetó Esa era la minoría real. Ahora tú tienes un problema. Yo no tengo duda de que mientras no se resuelva el problema, ¿quién es el dueño del cargo? ¿El elegido o el partido? Si es el partido, el dueño del cargo no puede irse. Pero si el dueño es el elegido y ese se cambia, ahí está el problema. Hay que resolver eso. No, el legislador se puede ir para donde quiera, pero la Constitución establece que el representante es del partido que ostenta la mayoría. Y ese partido, si ya se han ido eso, es el principio, la convención constitucional, que es de ese partido porque se quiere la representación de la minoría, no de los legisladores que ya migraron a la primera mayoría. Eso es así. Es decir, uno puede buscarle mil y una vuelta, por ahí están los precedentes, ahí están las actas. Ese proceso va a llegar necesariamente a los tribunales, lamentablemente, y bueno, veremos qué se decide en los tribunales, pero lo importante es que se ha vulnerado un principio constitucional y un mandato que es expresamente muy claro. Profesor Eduardo Jorge Prats, soy Patricia Arache, gusto saludarle. Nos gustaría que usted le pudiera explicar a la gente, esa gente que no entiende, en qué consiste mayoría, en lo que obtuviste o en lo que tienes. Porque si en lo que obtuviste, en lo que obtuviste y lo que tienes, ¿qué valor se le concede en ese? El valor que se concede es que el partido que les restan los legisladores de ese pool es que hay que escoger a ese representante de los que le quedan, porque no estamos en presencia de que no le queda ningún senador, le quedan todavía 3 de ese pool, como por ejemplo en el PRM había un senador y de ese fue que se escogió. Entonces no vemos por qué Paliza pudo haber sido representante en el consejo y ahora sin embargo no lo puede ser uno de los senadores del PLD. Aunque las circunstancias son diferentes, discúlpeme, profesor, pero las circunstancias son diferentes, porque quien obtuvo la segunda mayoría en votación en aquel momento también fue el PRM, aunque tenía un solo senador o 2. Bueno, pero en términos electorales, el PLD fue el partido más votado en términos del valor objetivo de lo que fue el cuadro de la Junta Central Electoral. Esto es al margen de dónde hayan migrado los legisladores. Lo importante es que es el partido que ostenta la mayoría. Los votos que obtuvo fueron los que le dieron precisamente los 6 senadores, 9, no sé cuánto era que tenía. Es decir, esa es la situación. Y ahí están los precedentes, ahí están las actas. Yo no he leído, porque apenas me acaban de llegar ahora las actas del Congreso y no me llegaron a tiempo para esta entrevista. Vamos a ver cuál fue la motivación que dio la comisión, porque la voluntad del constituyente estuvo clara. Y yo he leído todas las actas del Senado, incluyendo cuando Paliza defendía la misma posición de nosotros, y ha sido muy claro. El que ha cambiado es Paliza, pero nosotros no hemos cambiado. Como se dice que no, que los juristas ahora, no, nosotros seguimos con lo mismo. Nosotros no somos ministros de la presidencia, nosotros seguimos siendo abogados y lo vamos a seguir por los próximos años. Le guste a quien no le guste, porque realmente las opiniones de uno a veces caen bien y otras veces están mal. A mí, por ejemplo, yo tengo como ejemplo de que un profesional paradigmático y un modelo a seguir es Manuel Esquea. Ha estado claro y lo ha dicho siempre, lo dijo cuando Paliza y lo dice ahora. La segunda mayoría pertenece al PLD. Y a mí Manuel Esquea me merece todo el respeto como profesional de derecho y sobre todo como político. Quizá uno de los PRMistas más radicales que tiene ese partido y sin embargo dice la segunda mayoría del PLD.
Profesor, mire, yo entiendo perfectamente lo que usted plantea en términos del espíritu de la disposición del legislador. Pero, ¿qué dice taxativamente la Constitución? Me parece, si no estoy errado, si no recuerdo mal, dice el partido que ostente la segunda mayoría. O sea, no el que haya sacado la segunda votación, sino que ostente claro. en el hemiciclo, me corrige si no, estoy... en el hemiciclo no. El día que cerraron las votaciones, el día que la Junta cerró su boletín, el partido que ostentaba la segunda mayoría era el PLD, aunque ahora solamente le quede un senador. No, pero la Constitución lo plantea así, porque tengo entendido No, que no lo plantea así. No lo plantea así, lo plantean los precedentes y la propia interpretación que el Senado ha hecho bueno, antes. eso es otra cosa, muy bien, lo entendí. Sí, pero es que es muy importante porque el texto de la Constitución hay que explicarlo a la luz de la voluntad del constituyente, de sus trabajos preparatorios, de lo que ha sido la interpretación del órgano, en este caso del propio Senado, de lo que incluso son los pronunciamientos de los dirigentes. Por ejemplo, nosotros estamos en las acciones legales, las declaraciones de Paliza van a ser importantes porque son totalmente, apoyan totalmente nuestra posición. De hecho, esto se podría llamar la doctrina Paliza, porque esa fue la que imperó en su momento, en la última selección, y esa es la que se debe sostener, porque es la interpretación del órgano político, que ahora se varía para beneficiar a la primera mayoría. Es increíble. Bueno, gracias. Muchísimas gracias. Gracias por su orientación y gracias por la conversación con nosotros, que siempre son bastante instructivas. Muchas gracias y que pasen buen día.